pues tenemos bombazo y es que Pedrerol va a entrevistar a José Mourinho. Sí, como lo estáis escuchando, va a entrevistar a José Mourinho. Es la bomba que se ha lanzado en las últimas horas. También atención, porque está abierto todavía el mercado del Real Madrid. Pedrerol ha dicho que puede ser que venga un centrocampista. Keith Smith está empezando a sonar. Jorge Méndez es el representante de José Mourinho. Lo hablaremos todo. Hablaremos también de las palabras de José Mourinho tras el partido. Hablaremos también del debut de los debutantes, tanto de Cucurella, Diomandé como Konaté, que sorprendió y mucho. Carlos Espí. Bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar en este vídeo sobre el Real Madrid que no te puedes perder. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a un nuevo vídeo. Y salta la sorpresa en las gaunas, que se diría. Pues sí, resulta que el mercado del Real Madrid, yo ya os decía, y yo, las fuentes de mi pueblo, me fío bastante, que no estaba cerrado, que el Real Madrid, yo no digo que vaya a fichar nada, pero que está atento a los movimientos del mercado, porque yo creo que Mourinho todavía sigue pidiendo... Yo creo que antes un central que un centrocampista, pero a lo mejor le ha tranquilizado lo que fue el debut de Konaté ayer, que yo le vi finito, le vi finito de Córdoba, le vi yo a... Le podemos llamar finito de Córdoba a Konaté. La verdad es que yo le veía bastante pesado en el Liverpool y ha venido al Real Madrid con bastantes kilos menos. Y bueno, y puede ser un jugador que sorprenda en este Real Madrid, porque es un Real Madrid en el que Rüdiger, ayer lo vimos en el partido, Rüdiger me está empezando a preocupar. Sé que es pretemporada, me pasa lo mismo un poco que con Vini, ¿no? Lo que pasa que Rüdiger es otra historia, es otra edad, son otras lesiones. Vinicius no estamos hablando de lesiones, estamos hablando de, pues a lo mejor algún kilo de más, a lo mejor también... estamos viendo también como piernas pesadas, que a Vinicius siempre le cuesta arrancar, eso es normal, ¿no? Pero lo de Rüdiger preocupa un poquito más. Yo creo que ha sido una renovación un poco por jerarquía de vestuario, porque no se puede ir este vestuario de las manos, pero se necesitan ahí dos centrales, y yo creo que ahora mismo la pareja titular, yo creo que sería Hausen-Konaté. Hausen-Konaté yo creo que va a ser la defensa titular en los primeros partidos, porque hemos visto un Konaté bastante fino, toquemos madera, que no le alabemos y luego la cague, y ver qué tal está Hausen, porque Hausen en los partidos de pretemporada ha estado bastante bien. Suscríbete y activa la campana. Tanto en la salida de balón como un poquito más contundente de lo que venía estando. El equipo, de todas maneras, ha cambiado bastante la mentalidad. De hecho, hay un vídeo que es muy corto, es un clip muy corto en el que se ve cómo los jugadores, bueno, tanto Mbappé como Vinicius, sé que es ahora al principio, pero a mí esto me gusta. Atención al cambio de mentalidad, y estamos con Jude Bellingham, Vinicius tirando un besito a la grada, que hay gente que no le gustó, pero mira Mbappé también metiendo en una colleja esto sí que me gustó de Vinicius, mira cómo va luchando. No le salieron las cosas, pero viene ahí a recuperar el balón, también Fede Valverde. Aquí hay una de Mbappé que 3/4 de lo mismo, pierde el balón y rápido, mira cómo va ahí, como un perro de presa a por el balón, a quitársela al rival. Ahí vemos a Jude Bellingham en las mismas condiciones. Recordemos que esto es un amistoso. Yo lo que quiero es eso. Yo quiero gente comprometida, gente con ganas y gente que hasta en los amistosos se comporte así. A esto me refería yo cuando decía que había que fumigar ese vestuario con Brumel. Esto me refería yo. Y esto no es cuestión de, no, es que yo soy más pro Vinicius, más pro Mbappé, más pro no sé qué, ¿no? Mbappé lo hace bien. ¿Por qué? Porque pierde el balón, rápido recupera. Vinicius, 3/4 de lo mismo. Para atrás corriendo para recuperar el balón. Eso es lo que se le pide. Si es que si Mbappé hace eso, Vinicius hace eso, luego podrás estar más acertado o menos acertado. Vinicius, de hecho, ayer no estuvo acertado. Mbappé, pues sí consiguió marcar gol. Bueno, pues eso es lo que se le pide. Y si además contribuyen con asistencia, con goles, pues es que no hay nada que decir. Si aquí el problema ha sido de actitud. De colocación también en el campo, de que se ocupan los espacios, de entenderse mejor también, pero desde luego... Con actitud, este equipo puede ganar, vamos, te digo que el 95% de los partidos de esta liga, pese a los arbitrajes. Pero hay que tener actitud y hay que tener ganas de demostrar bueno, que hay rebeldía en este vestuario, que hay ganas de ganar. Uno de los debuts que más me gustó fue el de Konaté, Konaté estuvo muy bien. Ahí vemos cómo se tira en plancha. Yo... De verdad, pinta que a
a que la pareja titular de defensa centrales va a ser esta que vemos ahora, Konaté junto con Dinghausen. Si no hay sorpresa de que venga otro central, pero le vimos bien en la salida de balón, le vimos fuerte, le vimos atento, no vimos ninguna cagada de bulto, jugó 45 minutos y lo hizo bastante bien. Como decía, yo creo que la pareja Konaté con Hausen será la titular, a esperas de si hay alguna sorpresa, que no creo. Y atención, como siga Rüdiger en ese nivel, yo no descarto que incluso Asensio o Militao, incluso porque Militao, yo sé que tiene media rodilla, sé que en la situación en la que está Militao, pero teniendo un Konaté que puede ser titular, ahí puede ir entrando Militao poco a poco y oye, a lo mejor hay ciertos partidos donde puede rendir Militao y puede ser funcional para este equipo. Lo mismo digo con Mendy, que parecen jugadores defenestrados por temas de lesiones, pero a lo mejor con una dosificación máxima, porque ya son jugadores que no van a renovar con el Real Madrid, son jugadores que cuando terminen contrato se irán, tanto Militao como Mendy, pues bueno, por lo menos lo que les queda de contrato, que lo aproveche el Real Madrid dentro de las posibilidades de estos jugadores, porque es mirarlos si se lesionan. O sea, entonces, pues bueno, tener un jugador como Konaté a este nivel es una muy buena noticia, no solo por el propio Konaté y no solo por el propio equipo que se beneficia de ello, sino también por los jugadores que están lesionados, que pueden ir entrando poco a poco y no hace falta forzar absolutamente nada con Militao, ni en el caso de Mendy con Cucurella y con Carreritas. Entonces, pues bueno, eso es una bastante buena noticia, creo yo. Otro que a mí, sinceramente, me está encantando y que mucha gente pensaba, bueno, ¿para qué fichar a Carlos Espí si tenemos a Gonzalo? Gonzalo puede hacer esas veces de 9. Gonzalo no es lo mismo que Carlos Espí. A Carlos Espí se le ha comprado porque es justo el tipo de delantero que le gusta a José Mourinho para momentos en los que pues hay que sacar el balón en largo y tienes que bajar balones, un delantero centro puro, donde puede ir al remate. Gonzalo va bien al remate, pero no estamos hablando de lo mismo que Carlos Espí. Carlos Espí ayer marca un golazo de cabeza de delantero centro puro. Y entonces, pues bueno, es un jugador joven, con proyección, muy estilo Joselu, y el jugador sabe de las oportunidades que va a tener en el Real Madrid. Y creo que ayer nos dejó ver una vez más lo que es Carlos Espí y lo que puede aportar a este equipo, que es mucho. Hay gente que está, yo creo, minusvalorando este fichaje de Carlos Espí, que cada vez pues se convierte en una realidad en este equipo. La verdad que está haciendo una muy buena pretemporada y que yo creo que va a tener más minutos de los que pensamos. Y es que es un jugador que veíamos cómo sacaba sus virtudes, como por ejemplo aquí Brahim se equivoca, porque no tira bien la línea del fuera de juego, pero lo que hace Carlos Espí es muy bueno. Ahí tiene que frenar. Ahora lo vamos a ver en el gol, cómo lo que hace Carlos Espí es lo que tiene que hacer Brahim y no hace. Mira aquí cómo se frena para no caer en fuera de juego y marca el gol precisamente por eso, porque hace el típico freno para decir, no voy a entrar en fuera de juego. Aquí lo vamos a ver, mira. Se para poder ir al remate y no caer en fuera de juego. Eso se llama inteligencia de delantero centro y luego, obviamente, remata muy bien. Pero no solo dejó eso, se dejó también presión, dejó momentos donde descargaba la bola. Bueno, a mí, sinceramente, me gusta mucho este jugador y me parece que es un especialista en lo suyo. No le pidas, pues, sprints a la misma velocidad que Mbappé, por cierto, también está que se sale, ha vuelto otra vez fino, igual que el año pasado. Espero que esta temporada no haya lesiones y no haya problema en eso. Pero está también a un nivel espectacular. Pero vemos cómo va de cabeza, va muy bien. Y en estos momentos donde pegas el patadón, pues el jugador puede bajar la bola y vemos cómo puede distribuir ahí Bellingham. ¿Por qué? Porque tenemos un delantero centro que no le da miedo bajar el balón. Y ahí pues llega un poco forzado, pero también podría haber marcado otro gol. Esto es lo que necesitamos en ciertos momentos del partido y sí tenemos ahora mismo en la plantilla ya un jugador que puede hacer las veces de delantero centro, ¿no? Lo que es un delantero centro de estos a la antigua usanza, que yo creo que, como digo, nos va a dar mucho. Es que nos va a dar mucho. Me gusta lo que estoy viendo de Carlos Espí y además yo creo que va a marcar goles, ¿eh? Yo creo que va a ser un jugador que se puede ir por encima de los 10 goles esta temporada tranquilamente, a poco que esté acertado. Vamos, que estoy seguro de que este jugador en una buena temporada se puede ir a 10 goles, pero tranquilamente. Otro de los debuts sonados fue el de Yan Diomandé, 29 minutos, no llegó a jugar ni 30 ni media horita.
por un minuto, 5 regates, 3 con éxito, 9 pases de 9, o sea, 100% de acierto, 18 toques de balón, 3 pérdidas, 5 recuperaciones de balón. Vemos que es un jugador que es muy vertical y que ayer pues no tuvo el partido más brillante. La verdad que el mejor debut para mi punto de vista fue el de Konaté, pero tampoco estuvo tan mal como algunos quieren pintar, porque a este le tienen muchas ganas. O sea, Diomandé ya puede hacer buenos partidos porque le tiene muchas ganas la prensa después de saber que ha sido un fichaje carísimo, el más caro de la historia, y bueno, van a intentar darle todo lo que puedan. Pero es un jugador que es rapidísimo, es muy rápido, es muy fuerte, cubre muy bien el balón, ahí lo estamos viendo, y además se asocia muy bien, y luego pues en el esfuerzo no escatima. Mourinho tiene que estar contento con Yan Diomandé, un jugador que bueno, poco a poco irá entrando. Es que tampoco podemos pedir que ahora con 3 entrenamientos pues vuelen los jugadores. También ha habido muchas críticas a Vinicius, pero bueno, es que Vini siempre empieza todas las temporadas igual. Es cierto que le cuesta arrancar, y es normal porque él se mete mucha carga física en los pretemporada, en los entrenamientos de pretemporada. Yo creo que veremos un buen Vinicius, igual que creo que veremos un muy buen Mbappé. Mbappé ha vuelto muy ligero, muy bien, muy bien. Ayer yo le vi con chispa, le vi con esa chispa que tenía el año pasado al empezar. Espero que este año no haya lesiones, no haya molestias, no haya historias, y pueda rendir como tiene que rendir un jugador de la talla de Kylian Mbappé. Yo lo único que pido es que no se pisen los espacios, que combinen entre ellos, que se vea esa garra que hemos visto ahí al principio del vídeo, esa mentalidad, ese cambio de mentalidad que pide José Mourinho, y no es negociable. Si habéis visto el documental de Mourinho, con Mourinho no es negociable el esfuerzo. Un Mourinho que tras el partido hacía estas declaraciones. Temporada. Positivo como equipo, positivo individualmente. Obviamente que hay gente que llegó más tarde que todavía no tiene la misma intensidad que los chicos que empezaron el primer día. Los que empezaron el primer día tienen 30 entrenamientos y 6 partidos. Los que llegaron ahora tienen 3 entrenamientos, 4 entrenamientos. Hay obviamente una diferencia de ritmo, de intensidad, de resistencia, pero tácticamente las ideas a poco y poco van. Jugadores obviamente de una calidad superior, de una calidad increíble, y trabajando muy bien como equipos, con balón, sin balón. Pienso que un test muy bueno, un último entrenamiento muy bueno antes de empezar el bueno, porque el bueno es competir de verdad, es luchar por puntos, es lo que nos gusta, y ahora sí, ahora está ahí a la puerta. ¿Qué le aportan jugadores que han vuelto hoy, véase Mbappé, Bellingham o Courtois, y fichajes que han debutado hoy como Cucurella, Konaté y Diomandé? Yo pienso que en este momento me viene difícil hablar individualmente porque estamos creciendo como equipo. Obviamente que tenemos jugadores, aquí solo tenemos jugadores buenos, jugadores muy buenos y jugadores muy buenos. Y de la conjugación del trabajo de estos jugadores tenemos que hacer un equipo muy bueno, que es lo que estamos intentando hacer, y pienso que estamos dando los pases ciertos para hacerlo. Estoy muy contento también con esos últimos que llegaron, y que no es fácil entrar directamente en una intensidad alta como nosotros estamos trabajando. No es fácil para ellos tener sesión doble mañana y tarde, porque tienen mañana con el grupo y por la tarde con el pequeño grupo que llegó ahora. Un calor increíble, el entrenamiento de las 5 es realmente difícil, y ellos llegaron con una mentalidad top. Después la cuestión de 45 minutos para Kylian, para Konaté, los 30 para Jude, para Cucurella, para Diomandé, son cosas que nosotros
analizamos, yo diría, científicamente con data que tenemos y con la cosa que es más importante, que es la experiencia del propio jugador, el conocimiento que el propio jugador tiene de su cuerpo, y pienso que llegamos a esta semana buena, que es la próxima, que llegamos en una condición muy, muy aceptable para este momento de la temporada. Vamos a por ellos. El madridismo, decía, está ilusionado con este arranque de temporada. ¿Qué le dice a los madridistas a una semana de que debutemos oficialmente ante el Español? ¿Qué decía, perdón? Que está ilusionado, digo, los madridistas por esta temporada que tenemos por delante y por lo que tenemos en esta campaña que va a arrancar ya oficialmente el sábado que viene. ¿Qué le dice usted? Estamos todos, y lo más importante es que los jugadores están ilusionados. Si están los aficionados, si estoy yo, si está el Presi, y si ellos no están, tenemos un problema. Yo pienso que ellos están demostrando que están. Y tú ves, por ejemplo, detalles pequeños, grandes. Gente que tenía que se presentar en un determinado día después de vacaciones viene antes. La gente que viene en el último día se preparó muy bien individualmente para llegar en el último día. Estamos jugando como un equipo. Existe empatía, existe trabajo colectivo. El equipo se está pareciendo a un equipo, porque si vamos a hablar de jugadores individualmente, es como te decía yo, o muy buenos o muy, muy, muy buenos. Muy listo, es que es el mejor. Si es que yo luego hay gente que dice, no, pero es que eres mouriñista, tú es que no vas a criticar a Mourinho, pero es que es el mejor. No habla de un jugador en concreto, no va a entrar en el debate del mejor jugador del mundo, en el mejor extremo del mundo y tal. Él sabe lo que tiene que hacer. Jugadores motivados, equipo. Los jugadores son muy buenos, muy, muy buenos, los hay top, pero equipo. Él sabe que tiene que hacer un equipo. Y que tienen que remar todos en la misma dirección, y que tiene que haber una actitud, y que tiene que haber empatía, solidaridad con el compañero. Eso es lo que está buscando Mourinho. Si es capaz de conseguirlo, las piezas, es verdad que obviamente hay cosas tácticas de no pisarse los espacios, pero mientras haya actitud en esta plantilla, las cosas irán bien. Cuando baje la actitud, si es que baja en algún momento, tenemos un problema. Si pierdes un balón y ves como Vinicius baja hasta el lateral izquierdo a recuperar ese balón, esa es la actitud que tenemos que tener. Pero en un amistoso y una semifinal de Champions. Si es que llegamos. Es así, y esto es lo que quiere Mourinho en este Real Madrid. Por cierto, un Mourinho que, según informaciones de última hora, va a ser el que va a dar la entrevista a Josep Pedrerol, pero que, por cierto, todo el mundo estuvo hablando hace unos días que Pedrerol había engañado y que había dicho que iba a dar la exclusiva es un fichaje del Real Madrid y tal, y que realmente la exclusiva es que va a tener a Mourinho en una entrevista, pero hoy ha dicho otra cosa muy diferente. No han desvelado quién va a ser la entrevista. Ya se rumorea que va a ser Mourinho, pero sí ha dicho algo sobre fichajes del Real Madrid, sobre mercado cerrado o mercado abierto para el Real Madrid. Y aquí la información de Nokai, que dice que Mourinho será la bomba mundial de Pedrerol. La entrevista anunciada para este martes será con José Mourinho y estará grabada. Cuando Pedrerol hablaba de un fichajazo del Real Madrid, no anunciaba ningún jugador nuevo. Se refería al gran fichaje del club. Mourinho, era una entrevista, no otro fichaje. Lo siento, Pedrerol, por contarlo, pero como me bloqueaste, poco te debe importar. Bueno, pues como veis, Mourinho será la entrevista y la exclusiva de Pedrerol, pero atención, porque Pedrerol ha dicho esto. Podría llegar algún jugador más que, bueno, parece ser que Mourinho lo está pidiendo y bueno, y el mercado del Real Madrid no está cerrado. El Madrid en ningún momento ha dicho que el mercado esté cerrado, ni ha hecho ninguna declaración de que el mercado esté cerrado. El mercado no está cerrado para el Real Madrid. Si hay alguna oportunidad de reforzar el equipo con un medio centro, alguien más ahí en el medio campo con criterio, lo van a hacer. Si es que el propio José Mourinho lo dijo en su momento, dice, necesitamos más jugadores como Bernardo Silva que se puedan adaptar a diferentes posiciones y simplemente no es que pues seamos más listos que nadie, pero coño, si solo es escuchar al entrenador para saber que el mercado no está cerrado. El entrenador no da por cerrar el mercado, por lo tanto el mercado no está cerrado.
Y Mourinho está teniendo mucho poder en el tema de los fichajes. Pues ya está. Vamos a ver si realmente se encuentra ese mediocentro. Mi apuesta sigue siendo... Yo lo dije en su momento. Hombre, esas calentadas que venían desde Inglaterra de pedir 90 millones de euros por Zubimendi. Zubimendi, cuando tú has pagado 70 millones por Zubimendi y ha sido un fracaso porque no ha jugado lo suficiente en el Arsenal, lo único que te queda es intentar ceder a Zubimendi porque tú lo has devaluado a ese jugador. Pedir 90 millones no tiene sentido ninguno a nivel mercado. Y a mí me cuadra una operación de cesión con opción de compra de Zubimendi. Yo eso no lo descarto. No descarto que el Real Madrid proponga eso al Arsenal. Pero esas calentadas de... No, es que pedimos 90 millones. Eso es como si, por ejemplo, nosotros se nos ha devaluado Camavinga, pagas 30 o 40 millones... Creo que pagamos 30 millones de euros por él. Pues pides 70, 80 y dices... Vamos a ver... No es que se haya devaluado de esos 30, porque yo creo que esos 30 estaban por debajo de mercado... por lo menos en lo que es el actual Camavinga, pero hombre, a lo mejor si Camavinga te pagan 50 millones de euros está bien, pero un Zubimendi que ya has pagado un sobreprecio por él, que pidas 90 millones de euros, pues no tiene sentido ninguno y no te lo va a pagar nadie. Si el jugador quiere salir porque ve que no tiene minutos allí en el Arsenal y tiene la posibilidad del Real Madrid, pues a mí se me ocurre pues una opción de compra después de una cesión. Es lo que más se me puede ocurrir ahí. Y luego está lo del tema de Kees Smith, que es verdad que viene de Jorge Nefris Díaz, nuestro amigo amante de los caballos y de las películas que se monta, pero Jorge Méndez está de intermediario, como os decía, en esa operación, y también es el agente de Mourinho. Ha vuelto a tener relación con el Real Madrid. Cuidado porque Kees Smith puede ser una opción ahí, aunque a mí no se me asemeja a un jugador que pueda jugar, digamos, en el pivote. Es otro tipo de futbolista que no sé si se encajaría con lo que necesita el Real Madrid. Yo creo que lo que realmente necesita el Real Madrid, hay pocos jugadores ahora mismo en el mercado. Wharton es uno de ellos, lo que pasa que Wharton estamos hablando de 90 millones de euros, que al parecer es lo que quiere sacar el Crystal Palace y está ahí el Liverpool como siempre. Pues no sería la primera vez que le levantamos un fichaje al Liverpool, pero, hombre, ya me gustaría, pero no tiene pinta de que el Real Madrid se vaya a meter en la carrera por Wharton. Kees Smith es uno de los jugadores de los que más tiempo se lleva hablando. Es un joven talento neerlandés que, bueno, se dio a conocer precisamente ganando al Real Madrid una Euroleague, o por lo menos eliminando y luego contribuyendo especialmente a ese triunfo. Parecía que iba a salir el año pasado, la temporada pasada. Incluso el Atlético de Madrid pidió a la Z Alkmaar el traspaso en el mercado de invierno de este año, del 26, pero bueno, el club holandés se negó a ello, ¿no? Ahora Smith quiere salir y tiene un destino claro: la Liga Española. Quiere jugar en España, tiene ofertas de la Premier, los grandes de la Premier están detrás de él, y bueno, incluso contempla la posibilidad de seguir un año más, una temporada más en su equipo y luego volar hacia España. Bueno, el Real Madrid le tiene en su radar, el Atlético de Madrid ha preguntado por él, incluso llegó a estar también el Barcelona detrás de sus pasos. Pero ojo, que la Premier aprieta y podría hacerle cambiar de idea, aunque parece que el centrocampista, ese hombre asociativo como el que pide un poco Mourinho, está dispuesto a viajar a España y bueno, vamos a ver lo que sucede. Incluso ya decimos, quedándose un año más en su equipo y luego pasando a formar parte de la Liga Española. Vamos a ver, el verano no ha terminado todavía. El verano no ha terminado todavía. A ver, yo creo que si el Real Madrid lo ficha, yo creo que sería para allá. O sea, el Real Madrid no puede fichar un jugador para quedarle cedido, pagar 60 millones de euros cuando tienes el medio campo que tienes, que hace falta IQ futbolístico, porque es verdad que Arda Güler lo tiene, es verdad que Bernardo lo tiene, pero tener uno más que tenga ese IQ futbolístico creo que no nos vendría nada mal. No se ajusta a ese futbolista pasador que necesitamos, pero es un futbolista que obviamente pues aportaría calidad al medio campo. No se le puede cargar a las espaldas a este jugador, o a priori no se puede cargar el medio campo del Real Madrid, pero creo que sería un jugador muy interesante para el medio campo del Real Madrid. Incluso teniendo a Thiago Pitarch, a mí tampoco me sobra Kees Smith. Es que creo que Camavinga está hecho para momentos muy puntuales en los que se necesita físico en el medio campo y tiene que trabajar en el tema de la mentalidad. Tchouaméni es un jugador que va a ser capital, pero no es ese perfil de los otros, no es ese IQ futbolístico, sino más bien es rompedor.
y no debería ser el que marque el ritmo y el tempo del partido, porque si no, pues vamos a tener un ritmo lento, un ritmo que no nos interesa. Pero para jugar ahí en un doble pivote, Tchouaméni, claro que te sirve y yo creo que poco a poco irá entrando. No creo que juegue en el primer partido, porque conociendo a Mourinho, si no ha tenido partidos en la pretemporada, no lo va a meter de titular. Aquí se acabaron ese tipo de experimentos y ese tipo de historias. Pondrá a lo mejor Valverde y Bernardo Silva o alguna cosa por el estilo, pero yo estoy seguro de que no va a jugar Tchouaméni. Puede ser que entre algún minutito, irá poco a poco, pero desde luego de principio ya te digo, ¿no? Y en lo de Kes Smith, sabemos que son 60 millones de euros. Es que el precio de salida del jugador es ese. Luego que el Real Madrid aborde esta situación y que Jorge Méndez y Mourinho aprieten al Real Madrid para que se lance a pagar esos 60 millones de euros, pues eso es otra historia. El AZ Alkmaar es lo que está pidiendo y el Real Madrid pues verá si pasa por el aro o no pasa por el aro de un jugador que calidad tiene, que se le conoce de la Youth League, como ha dicho José Félix, pero que es un melón por abrir. Y a lo mejor Mourinho también está pidiendo más certezas que melones por abrir. No sé qué verá Mourinho en esto, pero veremos, porque como dice José Félix, y ahí tiene razón, todavía queda verano, y yo no descarto alguna bomba o dos bombas, como diría Zinedine Zidane, pues no lo descarto. Por cierto, un último apunte, deciros que las presentaciones de los fichajes del Real Madrid y de José Mourinho serán actos privados y no habrá rueda de prensa. Ni Mourinho ni ninguna de las caras nuevas atenderán a los medios. Los actos serán sencillos y familiares. Florentino conocerá personalmente a sus nuevos fichajes y les dará la bienvenida tanto a ellos como a sus familias. Como decimos, no serán actos públicos y por tanto no habrá ni afición ni prensa. Bueno, yo creo que esto es muy José Mourinho ya, ¿eh? O sea, Mourinho ha cambiado, sigue siendo muy exigente dentro del vestuario, pero es verdad que ya no quiere ser tan protagonista, tan mediático como era antes. Tiene un perfil bastante más bajo, aunque si hay alguna liada de algún árbitro, yo no descarto el papelito, yo no descarto ese tipo de historias. Ahí no va a tener contemplaciones, pero sí es verdad que está en otro perfil. Dentro del vestuario sigue siendo el mismo, por lo que dicen, sigue siendo exactamente igual. Y es un entrenador muy exigente y muy disciplinado. Y eso es lo que se necesita en este Real Madrid, disciplina. O sea, es lo que se necesitaba y yo creo que Mourinho la va a aportar sí o sí. Ahora, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con las presentaciones, vamos a ver cómo son. La realidad es que tiene pinta de que va a ser, pues eso, un acto en el que se da la bienvenida, discurso de Florentino Pérez, obviamente serán, supongo, televisadas, pero al final, que decían que iba a ser conjunta y tal, al final, pues hombre, yo creo que está bien que cada jugador tenga su momento, también José Mourinho, pues que tenga su momento presentación. Pero Mourinho ya lo dijo en el Benfica, él ya esto de las presentaciones ahí grandilocuentes y tal ya no le apetecen. Y ojo, ya te digo yo que si Mourinho hace una presentación a puerta abierta para todos los madridistas, es capaz de llenar el campo. O sea, Mourinho, todo el mundo tenía ganas, lo que pasa que bueno, ya ha pasado el tiempo, el presidente no ha estado en el país y bueno, al final pues se ha ido retrasando y al final va a ser así, pero vamos, que Mourinho tampoco quería una presentación multitudinaria. Veremos qué pasa, porque será una semana de presentaciones antes del primer partido de Liga. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios qué mediocampista creéis que se va a lanzar el Real Madrid, si es que creéis que se va a lanzar a por alguno, porque el mercado cerrado no está. Os leo en comentarios.